Mateo, susurró una voz suave a mis espaldas. Me volví. Sor Clara estaba allí, envuelta en su delantal blanco impoluto, las manos entrelazadas sobre el pecho. Sus ojos, surcados por arrugas de tantas noches en vela consolando niños perdidos, brillaban con una humedad que no intentaba ocultar. No tienes que ir, dijo, y su voz se quebró apenas. La carta decía que vendrían por ti hoy, pero las cartas a veces se equivocan. Treg saliva. El nudo en mi garganta era tan denso que apenas pude articular. Ella me escribió, Sor Clara. Mi hermana. Dice que hay una granja. Que hay espacio para mí. ¿Y confías en una carta?, preguntó, acercándose un paso. Olía a canela y a jabón de lavanda, el mismo aroma que me había acompañado desde que tenía memoria. Han pasado 12 años, hijo. 12 años desde que te trajeron aquí con apenas 6 años, y esa camiseta azul llena de barro. Mis ojos se llenaron de lágrimas sin permiso. Recordaba esa camiseta. Recordaba el frío de la noche en que me separaron de ella, el grito ahogado de mi hermana mientras un hombre de traje gris me tomaba de la mano. No hubo violencia, solo una burocracia fría que nos arrancó de raíz. Ella, con 14 años, intentando aferrarse a mi muñeca, yo, demasiado pequeño para entender que temporal se convertiría en una década de silencio. Ella nunca dejó de escribir, murmuré, sacando del bolsillo interior de mi chaqueta una carta doblada hasta hacerse frágil. 37 cartas. Las guardé todas debajo del colchón. Algunas con flores secas, otras con dibujos de vacas y campos verdes. Sor Clara tomó la carta con manos temblorosas, la desdobló con reverencia y leyó en silencio. Una lágrima rodó por su mejilla y cayó sobre el papel, manchando ligeramente la tinta azul. Dice que el manzano junto a la casa aún da frutos dulces. Traduje, viendo cómo sus hombros se relajaban. Que el viento en esa colina huele diferente al de la ciudad. Que me ha guardado mi habitación. ¿Y qué sientes tú?, preguntó, devolviéndome la carta con cuidado. No lo que dice el papel. Lo que late aquí. Tocó suavemente mi pecho, justo donde el corazón me golpeaba con furia contenida. Ser los ojos. Sentí el peso de la maleta en mi mano, 2 camisas dobladas, un par de calcetines, el diario donde escribí cada cumpleaños soñando con un rostro que apenas recordaba, y una fotografía borrosa donde 2 niños sonreían abrazados bajo un árbol inmenso. Todo mi mundo cabía en 30 centímetros de tela desgastada. Y sin embargo, al cruzar aquel umbral, sentía que arrastraba montañas. Siento miedo, confesé, y la palabra salió como un suspiro roto. Miedo de que no me reconozca. Miedo de que yo tampoco la reconozca. Miedo de que esta carta sea solo esperanza. Y la esperanza duele cuando se rompe. Sor Clara me abrazó entonces. No fue un abrazo de despedida, sino de raíces. Me apretó contra su pecho como si quisiera inyectarme en el alma todo el cariño que pudo dar en 12 años de noches frías y sopas calientes. El miedo es la semilla del valor, Mateo, susurró en mi oído. Los que no sienten miedo no necesitan ser valientes. ¿Y tú? Tú has sido valiente cada día que despertaste aquí sin saber por qué el mundo te había olvidado. Mi separ lentamente. El sol ahora calentaba mi espalda, invitándome a avanzar. Miré por última vez el pasillo largo, las puertas numeradas, el patio donde aprendí a montar en bicicleta con ruedas de entrenamiento que nunca quise soltar. Aquel lugar me había dado techo y comida, pero nunca un hogar. Un hogar no es donde duermes, es donde alguien cuenta los minutos hasta que vuelves. ¿Volveré a verte?, pregunté, con la voz temblorosa. Ella sonrió, y en esa sonrisa había toda una vida de despedidas. Los caminos que nacen del corazón siempre se cruzan de nuevo. Ahora ve, cruza ese portón. Y cuando veas a tu hermana, no busques en su rostro a la niña de la fotografía. Busca en sus ojos el mismo miedo que tú sientes ahora. Porque el miedo al reencuentro es el último vestigio del amor que nunca se apagó. Asentí. Di un paso. Luego otro. El portón de hierro chirrió al abrirse. Un sonido que resonó en mi alma como el primer acorde de una canción olvidada. La maleta golpeó suavemente contra mi pierna con cada paso. El aire de la calle olía a pan recién horneado y a libertad. Y mientras caminaba hacia la parada del autobús, sin mirar atrás, sentí algo extraño florecer en el pecho. No era alegría, no era tristeza. Era la primera nota de una melodía que llevaba 12 años en silencio, y que ahora, por fin, comenzaba a sonar. Cada paso alejándome del orfanato era un paso hacia un pasado que nunca dejó de latir. Y por primera vez, el futuro no era un abismo oscuro, sino un camino de tierra que alguien, en algún lugar,
Había estado esperando que yo recorriera. Certo. Agora atue como um narrador e storyteller, desenvolva a história sem marcações com o nome de cada tópico que for desenvolve. Me conte sobre o tópico 2 com diálogo como se eu fosse o espectador, sempre lembrando de desenvolver com muita emoção. Com muitos sentimentos, de forma que a estrutura da narrativa utiliza uma linha temporal linear de modo o espectador sentir o que o personagem está sentindo em espanhol. Com 6.000 caracteres, pensamento concluído. El orfanato no era un lugar de gritos ni de lágrimas constantes. Era algo más sutil, más cruel en su quietud. Se llamaba Hogar San José, un nombre que prometía calor y que, sin embargo, solo ofrecía paredes blancas que absorbían los sonidos y los sueños por igual. Allí, cada día se desdoblaba como una copia exacta del anterior: despertar al toque metálico de una campana a las 6 en punto, hacer la cama con esquinas perfectas que jamás nadie admiraría, desayunar avena tibia en mesas de formica rayadas por cientos de cucharas infantiles. Yo tenía 7 años la primera vez que entendí que el tiempo allí no avanzaba, se repetía. Como un disco rayado que giraba en círculos, llevándonos a todos, a los pequeños que aún creían en padres que vendrían a buscarlos, y a los mayores que ya habían enterrado esa esperanza, por el mismo camino sin salida. Otra vez mirando el portón, Mateo, la voz de Lucas me sacó de mis pensamientos. Tenía 16 años y llevaba 10 en el orfanato. Sus ojos habían perdido el brillo de quien espera algo. Estábamos sentados en los escalones traseros, donde el sol de la tarde se colaba entre las rejas de la verja alta. Yo asentí sin mirarlo, los dedos enterrados en la tierra seca del jardín descuidado. ¿Crees que algún día? No terminé la pregunta. No hacía falta. Lucas suspiró, arrancando una brizna de hierba que ya no era verde. Los primeros años cuentas los días. Luego los meses. Después dejas de contar. Señaló con la barbilla hacia una ventana del segundo piso. Allí vivía Ana. Llegó con 5 años, igual que tú. A los 12, dejó de preguntar por sus padres. A los 15, se fue en un coche gris con una familia de acogida temporal. Nunca volvió. Ni una carta. Ni una llamada. Pero mi hermana, murmuré, tocando el bolsillo donde guardaba la última carta, doblada hasta casi deshacerse. Ella es diferente. Todas las hermanas son diferentes hasta que dejan de escribir, dijo Lucas, pero no con crueldad, con la tristeza de quien ha visto demasiados corazones romperse en silencio. El problema no es que dejen de querer. Es que la vida se interpone. Un trabajo nuevo, un traslado, un marido que no entiende por qué guardar espacio en el corazón para un niño que nunca conociste. Sus palabras cayeron sobre mí como una capa de hielo. Esa noche, en la litera superior del dormitorio compartido, con el ronquido suave de otros 8 niños a mi alrededor, saqué el diario escondido bajo el colchón. La luz de una linterna temblaba en mis manos mientras escribía. Hoy Lucas me dijo que las promesas se rompen sin ruido. Pero las cartas de Lucía no suenan a promesa rota. Suenan a raíces. Y si las raíces también se secan cuando no las riegas, las memorias de mi familia eran como fotografías mojadas, borrosas, descoloridas, a punto de desintegrarse. Recordaba una risa, aguda, cristalina, que creía ser la de Lucía. Recordaba el olor a pan recién horneado y a tierra mojada después de la lluvia. Pero ¿era real o era solo lo que ella describía en sus cartas? A veces, al cerrar los ojos, veía el rostro de una mujer sonriente con el pelo recogido en una trenza, pero al abrirlos, no sabía si era mi madre o solo la cocinera del orfanato, Sorana, que a veces me daba un trozo extra de manzana. ¿Por qué no tienes fotos, Mateo?, me preguntó un día Sofía, la más pequeña del dormitorio, con sus ojos enormes llenos de curiosidad inocente. Me quedé en silencio, acariciando el borde desgastado de mi única posesión, una fotografía en blanco y negro donde 2 niños, uno alto, uno pequeño, se abrazaban bajo un árbol de ramas enormes. No había nombres escritos atrás. No había fecha. Solo esa imagen fantasma que me acompañaba desde que tenía memoria. Las fotos se perdieron, mentí suavemente. Pero las guardo aquí. Toqué mi pecho, sobre el corazón. Sofía asintió con seriedad infantil. Mi mamá está en el cielo, dijo. Pero yo la veo cuando sopla el viento en los álamos. Dice que el viento es su manera de abrazarnos. Aquella noche, mientras todos dormían, me asomé a la ventana del pasillo. El viento movía las hojas del único árbol del patio, un olmo solitario y torcido, y por un instante, cerrando los ojos, imaginé que era la mano de mi hermana acariciando mi mejilla, que era su voz susurrando: aguanta, Mateo. Pronto.
Pero el orfanato tenía su propia manera de erosionar el alma, no con golpes, sino con omisiones. Nadie te abrazaba al despertar. Nadie preguntaba qué habías soñado. Los cumpleaños se celebraban con un pastel genérico para todos los niños nacidos en ese mes, y al soplar las velas, aprendías a desear en silencio, porque pedir en voz alta, quiero una familia, solo traía miradas incómodas y un cambio rápido de tema. Sor Clara, con todo su cariño, tenía 37 niños a su cargo. Su amor era un río ancho pero poco profundo, que mojaba a todos por igual sin llegar al fondo de nadie. Una tarde de invierno, mientras doblaba calcetines en la sala de costura, escuché a 2 monjas hablar en el pasillo. El expediente de Mateo sigue sin actualizarse, decía una voz. Padres fallecidos en un accidente de tráfico hace 12 años. Hermana mayor, Lucía, bajo tutela de un tío lejano en el campo. Sin recursos para hacerse cargo del menor. Y nunca intentó. Lo intentó. A los 16 años presentó una solicitud. Le negaron la custodia por falta de estabilidad económica. Desde entonces escribe religiosamente. Pero las cartas no pagan facturas, hermana. El calcetín que sostenía se me escurrió de las manos. Me quedé inmóvil, el corazón latiendo con fuerza contra las costillas. Así que Lucía había luchado. Había intentado venir por mí. Y el mundo, con su burocracia implacable, le había cerrado la puerta. Esa noche, al escribirle mi respuesta mensual, una carta breve llena de dibujos de pájaros y soles sonrientes para no preocuparla, las lágrimas caían sobre el papel sin poder detenerlas. No eran lágrimas de tristeza, sino de comprensión tardía. No me había olvidado. Me había estado buscando todo este tiempo, con las manos vacías pero el corazón lleno. ¿Por qué lloras, Mateo?, preguntó Lucas, sentándose a mi lado en el camastro. ¿Por qué? Porque creía que ella había elegido no venir, confesé entre sollozos. Y resulta que fue el mundo quien no la dejó. Lucas me abrazó entonces, algo raro en él, y apoyó su frente contra la mía. El amor no siempre gana, hermano. Pero cuando persiste a pesar de todo, eso es más fuerte que cualquier victoria. Y en ese abrazo compartido, en la penumbra del dormitorio donde 37 niños soñaban con hogares que nunca conocieron, entendí algo fundamental. El orfanato me había enseñado a sobrevivir, pero las cartas de Lucía me habían enseñado a esperar. Y la esperanza, aunque duela, es el único fuego que no se apaga ni en la noche más larga. Cada amanecer en San José me recordaba lo que me faltaba, pero cada carta de Lucía me recordaba lo que aún existía, un lazo invisible, tejido con tinta y paciencia, que ni el tiempo ni la distancia habían logrado romper. Y mientras doblaba mi ropa cada mañana, mientras comía mi avena sin sabor, mientras fingía no importarme que nadie pronunciara mi nombre con cariño, guardaba en el pecho ese secreto: yo no era un niño abandonado. Era que alguien me la arrebatara, llevándose consigo los últimos fragmentos de mi infancia. El asiento olía a cuero viejo y sudor ajeno, y el traqueteo del motor vibraba en mis huesos, como si el mundo entero estuviera despertando después de una larga hibernación. ¿Vas lejos, muchacho?, preguntó una mujer sentada frente a mí, con un pañuelo floreado atado bajo la barbilla y ojos amables que habían visto demasiadas despedidas. Asentí, sin solta la maleta. A Santa Rosa. A la granja de mi hermana. Ella sonrió, pero fue una sonrisa triste, como las que se guardan para los trenes y los autobuses, cuando sabes que nunca volverás a ver a la persona con quien hablas. Santa Rosa. Tierra buena. Dura pero honesta. Allí las cosas crecen si les das tiempo. Y cariño, añadió, bajando la voz. ¿Sabes dónde queda exactamente? Le mostré el sobrearrugado que Lucía me había enviado la semana anterior, con instrucciones detalladas escritas en su letra inclinada y cuidadosa. Toma el autobús 42 hasta la parada del molino. De allí, camina 2 kilómetros por el camino de tierra. Verás un roble torcido. La granja está justo detrás. La mujer asintió lentamente. Conozco ese roble. Lo llaman el guardián. Dicen que si pasas por debajo de sus ramas con el corazón limpio, te da suerte. Si no, hizo una pausa, mirando por la ventana. Bueno, mejor no pienses en eso ahora. El silencio que siguió fue denso, cargado de preguntas no formuladas. Yo quería preguntarle si alguna vez había vuelto a casa después de tanto tiempo, si su familia la había reconocido, pero no lo hice. En cambio, saqué del bolsillo interior la fotografía borrosa y la acaricié con el pulgar, como si pudiera devolverle los colores perdidos. Cuando el autobús llegó a la parada del molino, el conductor apenas frenó lo suficiente para que bajara. El aire del campo me golpeó en la cara, fresco, húmedo,
lleno de olores que no conocía, heno, tierra mojada, algo dulce que no supe nombrar. Me quedé parado junto al camino, viendo cómo el vehículo se alejaba en una nube de polvo, dejándome solo con mi maleta y el zumbido de los grillos. Comencé camina. Cada paso sobre el sendero de tierra era un eco de mi respiración. Los árboles se alzaban a ambos lados como testigos mudos. El sol caía en rayos dorados entre las hojas, y por primera vez en años, sentí que el tiempo no me perseguía. Aquí, el reloj no marcaba minutos, sino estaciones. Y yo, un niño de ciudad con zapatos demasiado finos para el campo, avanzaba como si cada metro fuera un voto silencioso: no voy a fallarte, Lucía. Pasaron 20 minutos. 30. El camino se volvió más angosto, más salvaje. Empecé a dudar. ¿Y si me había equivocado? ¿Y si el roble ya no estaba? ¿Y si ella ya no me esperaba justo cuando el pánico empezaba a trepar por mi garganta? Lo vi. El roble. Era inmenso, retorcido, con ramas que se curvaban hacia la tierra como brazos cansados. Una de ellas casi rozaba el suelo, formando un arco natural. Recordé las palabras de la mujer: si pasas por debajo con el corazón limpio. Treg saliva. Ser los ojos. Y caminé bajo sus ramas. Al otro lado, el paisaje se abrió. Allí estaba. La Granja. No era como en las cartas. No era pintoresca ni acogedora. Era vieja. Las tablas de la cerca estaban podridas, el techo de la casa tenía tejas rotas, y la hierba crecía alta y descuidada alrededor del pozo. Pero había humo saliendo de la chimenea. Y en la baranda, una figura femenina barría con movimientos lentos, metódicos. Me detuve a unos metros. El corazón me latía tan fuerte que temí que ella lo oyera. Entonces, como si hubiera sentido mi presencia, levantó la vista. Nuestros ojos se encontraron. Ella dejó caer la escoba. Se quedó quieta, inmóvil, como si el tiempo mismo hubiera decidido hacer una pausa. Mateo, susurró, y su voz era exactamente como la recordaba en mis sueños: cálida, ronca, llena de años de espera. Corrí. No pensé. No dudé. Corrí con las lágrimas quemándome los ojos, con la maleta golpeando contra mi pierna, con los pies tropezando en las piedras del camino. Y cuando llegué a ella, me lancé a sus brazos sin saber si aún tenía derecho a hacerlo. Ella me abrazó con tanta fuerza que creí que me rompería. Su pelo olía a lavanda y a sudor. Sus manos, ásperas por el trabajo, me acariciaban la espalda como si comprobara que era real. «Estás aquí», repitió una y otra vez, entre sollozos. «Estás aquí, estás aquí, estás aquí». Yo no podía hablar. Solo asentía, aferrado a ella como si el mundo pudiera volver a separarnos en cualquier momento. Detrás de nosotros, el viento movió las hojas del roble. Y en ese instante, mientras el sol se ponía tras los campos y el humo de la chimenea se elevaba en espirales tranquilas, supe que no había llegado al final del viaje. Temblorosa a mi mejilla. «Casi no te reconozco. Pero los ojos, esos ojos son los mismos». Sonreí, aunque las lágrimas seguían cayendo sin permiso. «Tú sí has cambiado», respondí, observando sus manos ásperas, sus uñas cortas y sucias de tierra, su ropa remendada en los codos. «Pareces más fuerte». Ella soltó una risa breve, triste. «La vida en el campo no perdona la debilidad, hermanito». Me tomó de la mano, esa mano que tantas veces imaginé sosteniendo la mía bajo la lluvia, y me guió hacia la casa. Cada paso sobre la hierba crujiente resonaba como un latido compartido. Al entrar, el olor a madera vieja, humo y café recién hecho me envolvió. Era un aroma extraño, pero familiar, como si mi cuerpo lo reconociera antes que mi mente. «No es mucho», dijo, señalando la sala pequeña, con muebles desgastados pero limpios, una estufa de leña crepitando en la esquina y cortinas de cuadros rojos colgando de ventanas con cristales empañados. «Pero es nuestro. Es hogar», susurré, y la palabra salió sola, como si hubiera estado esperando 12 años para pronunciarla. Lucía me miró entonces, y en sus ojos vi algo que no esperaba: duda. «Miedo». «Mateo», comenzó, bajando la voz. «Quiero que sepas que haré todo lo posible. Pero esto no es como en las cartas. Aquí no hay campos dorados todos los días ni vacas que dan leche mágica. La cosecha del invierno fue mala. El pozo casi se secó en verano. Y el banco tragó saliva. El banco ha estado enviando cartas». Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No era solo la preocupación por el dinero. Era el temor en su voz, el peso que cargaba sola desde hacía años. «¿Por qué no me lo dijiste?», pregunté, acercándome.
¿Y qué iba a decirte? Ven a vivir conmigo, pero tal vez pronto no tengamos techo. Su risa fue amarga. Prefería que soñaras con manzanas dulces y atardeceres, no con facturas impagadas. Me senté en una silla de madera junto a la mesa, y ella lo hizo frente a mí. Entre nosotros, una taza de té humeaba, olvidada. Podríamos haberlo enfrentado juntos, dije, y en ese momento entendí algo crucial: no había venido solo a encontrar a mi hermana. Había venido a ser su hermano de nuevo. No un niño que necesita protección, sino alguien que puede cargar parte del peso. Lucía bajó la mirada, jugando con el borde de su delantal. Tienes 19 años, Mateo. Deberías estar en la ciudad, estudiando, con amigos, con planes. No aquí, en esta granja agonizante, con una hermana que apenas sabe mantenerse a flote. ¿Y tú?, le pregunté, inclinándome hacia adelante. ¿Cuántos años tenías cuando intentaste traerme de vuelta? Ella levantó los ojos, sorprendida. 16. Y el mundo te dijo que no. Assení lentamente. Ahora soy yo quien dice que sí. Sí a esto. Sí a ti. Sí a esta granja, por muy vieja que esté. Un silencio largo se instaló entre nosotros, lleno de cosas no dichas, de años perdidos, de cartas guardadas bajo almohadas. Afuera, el viento movía las hojas del roble con un susurro constante, como si el árbol mismo estuviera conteniendo la respiración. Hay una habitación al final del pasillo, dijo al fin, con voz más suave. La pinté de azul hace 2 meses. Pensé que algún día vendrías. Y si no hubiera venido, habría seguido escribiendo, respondió sin dudar. Hasta que mis manos ya no pudieran sostener la pluma. Me levanté y caminé hacia la ventana. La noche caía lentamente sobre los campos, y en la distancia, las luces de otras granjas titilaban como estrellas terrenales. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté, volviéndome hacia ella. Lucía se puso de pie, se alisó el delantal y me miró con una determinación nueva, como si mi presencia hubiera encendido una chispa que creía apagada. Ahora cenamos. Mañana, trabajamos. Hizo una pausa, y una sonrisa genuina, pequeña pero real, asomó en sus labios. Y esta vez, no estaré sola. Asentí. Pero mientras la seguía a la cocina, donde el olor a sopa de verduras llenaba el aire, sentí que algo más grande que nosotros se estaba moviendo. No era solo la necesidad de salvar la granja. Era la posibilidad de sanar lo que el tiempo había agrietado. Y en medio de esa cocina humilde, con el crujido de la leña y el tintineo de las cucharas, supe que el verdadero reto no sería arreglar el techo o pagar las deudas. Sería aprender a confiar de nuevo. A ser hermanos no solo por sangre, sino por elección. Porque ahí, en esa granja vieja, no solo habíamos encontrado un refugio. Una habitación que también guardaba recuerdos que aún no me había contado. Al amanecer, el canto de un gallo me arrancó del sueño antes de que el sol tocara la ventana. Me levanté con los músculos entumecidos, como si mi cuerpo aún no supiera cómo moverse sin las paredes del orfanato guiándolo. Me vestí rápido y salí al patio. Lucía ya estaba allí, arremangada, vertiendo agua en un cubo para las gallinas. Su rostro, iluminado por la luz tenue del alba, parecía más joven, menos marcado por la preocupación. «Buenos días», dije, con la voz ronca del sueño. Ella se volvió y sonrió. Ya era hora. Pensé que los chicos de ciudad dormían hasta él. «Mirioria. No soy un chico de ciudad», respondí, acercándome. «Soy tu hermano. Y vine a trabajar, no a descansar». Su sonrisa se suavizó. Asintió hacia el cobertizo. «Entonces empieza por alimentar a Clara. Clara, la vaca. La única que nos queda. Las otras». Hizo una pausa, mirando al horizonte. «Las vendí el año pasado. Para pagar el seguro». Sentí un nudo en el estómago. No dijo más, pero entendí cada decisión que había tomado aquí había sido una renuncia disfrazada de supervivencia. Fui al cobertizo. Clara era enorme, de pelaje marrón claro y ojos tranquilos. Me miró como si supiera quién era, como si hubiera estado esperándome. Le eché heno con manos torpes, derramando la mitad en el suelo. Ella ni se inmutó. «Así no», gritó Lucía desde fuera, entrando con paso firme. «El heno va en el comedero, no en el suelo. ¿Quieres que comamos piedras esta semana?», me ruboricé. «No sabía». «Claro que no sabías», dijo, pero su tono ya no era brusco. Se arrodilló y comenzó a recoger el heno con movimientos rápidos y eficaces. «Pero ahora aprenderás. Porque así no aprendes, no comes». Así de simple. Durante los días siguientes,
Cada hora fue una lección. Cómo ordeñar sin asustar a la vaca. Cómo reconocer cuando las zanahorias están listas para cosechar. Cómo reparar una cerca con alambre oxidado y paciencia infinita. Mis manos, antes suaves de tanto escribir cartas y leer libros, se llenaron de ampollas. Cada rosadura dolía, pero también me anclaba a ese lugar. A esa vida. A ella. Una tarde, mientras intentaba podar unos arbustos secos junto al pozo, Lucía se acercó con 2 vasos de limonada. «Estás mejorando», dijo, ofreciéndome uno. «Todavía soy un desastre», repliqué, mirando mis nudillos enrojecidos. «Pero estás aquí», insistió. «Eso ya es más de lo que muchos harían». Nos sentamos en el brocal del pozo, en silencio. El sol caía sobre los campos dorados, y por un momento, todo pareció en paz. Fue entonces cuando vi el sobre. Estaba sobre la mesa de la cocina cuando entramos, junto al pan recién horneado. Blanco, oficial, con el membrete de un banco que no reconocí. Lucía palideció al verlo. Lo tomó con dedos temblorosos, como si quemara. «¿Qué es?», pregunté, aunque ya lo sabía. Ella no respondió de inmediato. Abrió el sobre lentamente, leyó la carta en silencio. Sus hombros se hundieron, como si el papel pesara más que una piedra. «Nos dan 60 días», dijo al fin, con voz plana. 60 días para pagar la deuda acumulada, o pierden la hipoteca. El aire se volvió denso. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. ¿Cuánto? Lo suficiente como para que vender la cosecha de este año no alcance. Ni la del próximo. Me acerqué, tomé la carta de sus manos. Las palabras eran frías, impersonales de no regularizar su situación financiera en el plazo indicado. La propiedad será puesta en venta judicial. Podemos pedir ayuda, dije, buscando en su mirada algún atisbo de esperanza. Al vecino, al pueblo. El vecino más cercano está a 3 kilómetros. Mateo, respondió, con una tristeza cansada. Y todos luchan por lo mismo. Nadie tiene dinero sobrando para salvarnos. Entonces, ¿qué hacemos? Lucía me miró entonces, y en sus ojos vi algo que me partió el alma: resignación. Tal vez deberías volver. Antes de que esto te atrape también. Tú tienes futuro. Yo ya estoy enterrada aquí. No, la interrumpí, con más fuerza de la que pretendía. No vinimos hasta aquí para rendirnos el primer día que el viento sopla fuerte. No es el primer día, gritó ella, levantándose. Es el 1000º. Llevo años sola, Mateo. Años intentando mantener viva la promesa que le hice a mamá, y cada invierno me dice que fue en vano. ¿Qué promesa se detuvo? Respiró hondo. Y por primera vez, habló del pasado sin rodeos. Que cuidaría de ti. Que mantendría esta tierra para cuando regresaras. Que no dejaría que el mundo nos borrara del mapa. Las lágrimas rodaron por sus mejillas, pero no las limpió. Y ahora que estás aquí, tengo miedo de que te quedes solo para ver cómo todo se desmorona. Me acerqué. Puse mis manos sobre las suyas, ásperas y frías. Entonces no dejemos que se desmorone, dije, con una determinación que ni yo sabía que tenía. Si 60 días es lo que tenemos, entonces en 60 días encontraremos una manera. Juntos. Ella me miró largo rato. Luego, muy despacio, asintió. Pero en el fondo de sus ojos, más allá del alivio, había una pregunta que ninguno de los dos se atrevía a formular con las manos llenas de tierra y el silencio pesado de quienes saben que el tiempo se les escapa entre los dedos. Una mañana, mientras intentaba arreglar una cerca rota, me equivoqué. Tiré del alambre con demasiada fuerza y este se soltó, golpeándome en la mejilla. Sangre. No mucho, pero suficiente para que Lucía, desde el campo contiguo, corriera hacia mí. «Idiota», gritó, pero su voz temblaba. «¿No ves que está oxidado? Podrías infectarte». Me limpió la herida con agua fría y un paño limpio, sus dedos ásperos sorprendentemente suaves contra mi piel. «Duele», murmuré, más por el orgullo herido que por el corte. «Claro que duele», dijo, sin mirarme. «Todo duele al principio. Hasta aprender a respirar después de tanto tiempo sin aire». Me miró entonces, y en sus ojos vi algo nuevo. No era solo frustración, sino miedo. Miedo a que yo me cansara. Miedo a que me fuera. Miedo a que, después de todo, estuviera sola de nuevo. «No me iré», dije, como si hubiera leído mis pensamientos. «No lo digas tan rápido», respondió, atando un vendaje improvisado con un trozo de tela. «La graña no perdona errors». Y yo no sé si podría soportar otro abandono.
Palabra abandono colgó en el aire como una nube negra. Yo bajé la cabeza. Nunca te abandon, Lucia. Me arrancaron de ti. Lo sé, susurró. Pero el corazón no entiende de burocracias. Solo siente vacío. Esa tarde, decidí probar con las gallinas. Lucía me había enseñado cómo recoger los huevos sin asustarlas, pero una de ellas, la más vieja, me picó en el dorso de la mano. Grité, dejé caer 2 huevos al suelo, y uno se rompió contra una piedra, su yema dorada mezclándose con el polvo. «Maldita sea», exclamé, golpeando el suelo con el puño. Lucía apareció en la puerta del gallinero. No dijo nada. Solo me miró. Y en lugar de regañarme, se agachó, recogió los restos con cuidado y los echó al compost. «Hoy perdimos 2 huevos», dijo. «Mañana, tal vez 3. Pero si seguimos intentando, algún día tendremos suficientes para vender en el mercado». «¿Y si nunca es suficiente?», pregunté, con la voz quebrada. Ella se levantó, se quitó el polvo de las rodillas y me miró fijamente. «Entonces al menos habremos intentado juntos. Y eso ya es más de lo que muchos tienen». Esa noche, mientras cenábamos sopa de verduras, me atreví a preguntar: «¿Qué hacías antes de que yo llegara? ¿Cómo sobrevivías?» Lucía removió su sopa en silencio un largo rato. «Vendía hortalizas en el pueblo. Tejía mantas en invierno y las cambiaba por harina. A veces, iba a ayudar en la granja de los Vargas a cambio de leche». Hizo una pausa. «Pero nunca fue suficiente. Siempre faltaba algo. Un clavo, un saco de semillas, un medicamento para Clara cuando tuvo fiebre. Y nunca pediste ayuda. Pedir ayuda aquí no es como en la ciudad», dijo, con una sonrisa triste. «Aquí, pedir ayuda es admitir que estás a punto de caer. Y si caes, nadie te levanta. Porque todos están a un paso del mismo abismo». Sentí un escalofrío. No era solo pobreza lo que nos rodeaba. Era la soledad de quienes luchan en silencio, sin red, sin testigos. Al día siguiente, bajo un sol implacable, intenté arar un pequeño terreno trasero para plantar calabazas. El arado era antiguo, de hierro pesado, y mis brazos no estaban hechos para ese trabajo. Después de 1 hora, apenas había avanzado unos metros. Sudor, polvo y frustración me cubrían como una segunda piel. Lucía me observó desde la sombra del porche. No vino a ayudarme. Solo me miró, como si supiera que necesitaba fracasar para entender algo. Cuando finalmente dejé el arado y me desplomé sobre la tierra, jadeando, ella se acercó. «¿Por qué no me ayudas?», pregunté, con la voz cargada de rabia y vergüenza. «Porque si no aprendes a hacerlo tú, nunca creerás que puedes», respondió, tendiéndome una calabaza pequeña. «Esto lo sembré yo sola hace 3 meses. Hoy lo cortamos para la cena. No es mucho, pero es nuestro». La tomé. Pesaba poco, pero en mis manos se sintió como un tesoro. Esa noche, mientras comíamos la calabaza asada, algo cambió. Ya no veía la granja como un lugar condenado. La veía como un ser vivo, cansado, sí, pero aún capaz de dar frutos si se le daba amor y tiempo. Pero el reloj seguía corriendo. Y en 60 días, el banco no aceptaría excusas. Solo resultados. Afueras, el viento susurró entre los árboles, como si el mundo entero estuviera entre cajas de libros escolares, mantas desteñidas y herramientas oxidadas. Vi un baúl. No era grande, pero estaba cerrado con un candado oxidado. «Mi circ intrigado». Al tocarlo, noté que el candado no estaba echado, solo apoyado. Lo abrí con cuidado. Dentro, envueltos en un paño de lino amarillento, había fotografías. Muchas. Y cartas atadas con una cinta azul. Tomé una foto al azar. Mostraba a mis padres, jóvenes, sonrientes, sosteniendo a 2 niños pequeños frente a un manzano en flor. Reconocí el árbol. Era el mismo que ahora daba sombra junto a la casa. Mis manos temblaron. Debajo, una carta fechada 12 años atrás. La letra era femenina, elegante, llena de curvas suaves. «Querida Lucía, si estás leyendo esto, es porque ya no estamos. No fue un accidente, mi amor. Fue una decisión. Una que tomamos para protegerlos. El hombre del traje gris no era un extraño. Sabía demasiado. Y si nos encontraba juntos, no habría futuro para ninguno de ustedes. Así que dividimos el riesgo. Tú te quedaste con la tierra. Mateo, con la ciudad. Y nosotros, desaparecimos. No nos busques. Pero nunca olvides, esta granja es su legado. Manténganla unidos, y estarán a salvo. Mamá». El papel se me resbaló de las manos.